Hoy vamos a hablar sobre 10 países de América. Vamos a empezar a hablar de Brasil. Brasil, datos generales. Su capital es Brasilia. Su ubicación geográfica tiene límites al sur con Argentina, Uruguay y Paraguay, al este al Océano Atlántico, al norte Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, y al oeste Bolivia y Perú. Su extensión territorial es de 8.5 millones de kilómetros. Es el quinto país más grande del mundo y el primero de América Latina. Geografía política. Su forma de gobierno es la República Federativa de Brasil. Su organización territorial es que la República se compone de 26 estados y un distrito federal. Brasilia, que reemplazó al Río de Janeiro como capital en 1960. Su presidente es Michel Temer. Su composición legislativa. La política de Brasil ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial federal, por lo cual el presidente de Brasil es el jefe del Estado como la cabeza del gobierno, y de un sistema pluriforme, el poder ejercido con el gobierno. El legislativo es concedido tanto en el gobierno como en las dos cámaras del Congreso Nacional. La judicatura es independiente del Ejecutivo y la legislatura. Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal. Geografía económica de Brasil. La moneda oficial es el real. En energía, las reformas del sector energético fueron puestas en marcha a mediados de 1990 y un marco regulatorio nuevo fue aplicado en el 2004. En el 2004, Brasil tenía 86.5 kilowatts de capacidad generadora instalada y produjo 387 de electricidad. Hoy en día, el 66% de distribución y 28% de la generación de energía es poseído por empresas privadas. Como energía tienen la hidroeléctrica, energía solar, energía nuclear y energía eólica. Cultura de Brasil. Su población es de 196.655.014 habitantes, datos del 2011. El gentilicio es el brasileño. Sus minorías étnicas. Los brasileños son resultado de una gran mezcla de razas, principalmente europeos, portugueses, italianos, españoles, alemanes, africanos e indígenas, con una minoría de descendencia asiática. Así, la mayoría de la población brasileña es blanca, un 49%, y hay una minoría de negros, que es un 7%, y el resto son asiáticos, indígenas y otras razas. Su lengua oficial es el portugués, pero también tienen alrededor de 172 dialécticos. Historia de Brasil. Ni la abolición de la esclavitud ni el final de la monarquía supusieron cambios estructurales en Brasil en contra de lo que muchos esperaban. La economía de Brasil estuvo marcada durante todo el siglo XX por los ciclos productivos dependientes de los precios de los productos de exportación. Cada región tuvo un producto, una época dorada y una fase de crisis. Las políticas de impulso de industrialización por sustitución de importaciones aranceles proteccionistas comenzaron a implementarse desde comienzos del siglo XX. Como resultado, la industria tuvo una expansión fuerte a partir de 1930 a 1940, concentrándose sus actividades en la región de Sao Paulo. El recorte de la oferta internacional como resultado de la Segunda Guerra Mundial favoreció la industrialización brasileña. En 1960, la producción industrial representaba ya el 25% del PIB, en 1975 alcanzaba el 30%. Esta diversificación de la economía ayudó a reducir la dependencia del exterior. La industrialización y la modernización económica supusieron una modificación en los patrones de asentamiento. En 1920, un 25% vivía en zonas urbanas,
y en 1992 subió al 75%. No obstante, hay que subrayar que en Brasil, la urbanización fue un fenómeno más lento y realizado con posterioridad al resto de América Latina. Se crearon dos focos urbanos, Sao Paulo y Río, en vez de una como el resto de América Latina. La estructura social se conforma con una minoría de latifundistas, burguesía industrial y comercial, unas reducidas clases medias urbanas y amplias masas populares conformadas por distintos grupos. A menudo se confunde la relación de clase con el origen étnico. No necesariamente todos los individuos de piel oscura fueron esclavos, ni todos los esclavos fueron de origen africano. Ahora vamos a hablar sobre los Estados Unidos de América. Vamos a empezar con sus datos generales. Tiene una extensión territorial de 9.826.630 km². Su población es de 308.746.000 habitantes. Su capital es Washington. Sus idiomas oficiales son el inglés y el español. Su gentilicio también cabe decir que es el estadounidense. Ahora, geografía política. Su actual presidente es Donald Trump. Su gobierno es la República Presidencialista Federal. Sus principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Los terceros partidos con escasa representación y limitada a algún territorio particular son el Partido Verde, el Partido Libertario y el Partido de la Constitución. Forma de gobierno. El Estado Federal de los Estados Unidos está constituido bajo las teorías de separación de poderes, pesos y contrapesos. En inglés, checks and balances. El Estado está partido en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Cada rama tiene una esfera de competencia propia y poderes que les permiten limitar las acciones de las otras dos ramas. La finalidad de este sistema es evitar la tiranía que ocurriría si una rama del poder público concentrara demasiado poder y dominara las otras dos. El gobierno federal, junto con los entes administrativos a nivel estatal, son los únicos miembros de la rama ejecutiva. El Congreso y las asambleas estaduales son miembros de la rama legislativa, y la Corte Suprema y demás tribunales son parte de la rama judicial. División territorial. Estados Unidos está dividido en 50 estados, 4 de ellos con el título de Commonwealth, que se divide a su vez en condados. Luisiana se divide en parroquias y Alaska en municipios. Ahora vamos con la geografía económica. Estados Unidos es la economía más importante del mundo, es la potencia mundial. Se trata de un régimen liberal capitalista en el que podemos encontrar todo tipo de empresas, desde las grandes multinacionales presentes en todo el mundo. La mayor parte de la población activa trabaja por cuenta ajena. La movilidad del mercado del trabajo es muy grande, lo que permite un cambio frecuente de trabajo, pero dificulta la organización de asociaciones de obreros. La agricultura de Estados Unidos está altamente especializada. La producción no está directamente subvencionada, pero tiene un sistema de protección de los precios mínimos que hace las veces de subvención. La agricultura en Estados Unidos ocupa muy poca población activa. Las especializaciones regionales nos permiten distinguir 6 zonas o regiones. Zona algodonera, los cultivos tropicales, zona de maíz, zona de trigo de invierno, zona de trigo, zona de forrajes y ganadería. Y también se destaca la producción de carbón, la industria del hierro y el acero y el petróleo, que se centra en Texas, Arkansas, Kansas, Oklahoma y en general todo el centro occidental, desde el norte de los Apalaches asociados al carbón hasta California. También la moneda oficial de los Estados Unidos es el dólar. Cultura de Estados Unidos. El gentilicio, como lo había mencionado, es el estadounidense. Su población es de 300.746.000 personas. Sus idiomas son el inglés y el español. Su religión es la cristiana y también se encuentran protestantes y católicos. Historia de Estados Unidos. La crisis económica y el crecimiento de déficit durante la presidencia de George Bush, padre, llevaron
a su derrota electoral en 1992 y la vuelta de los demócratas a la Casa Blanca con Bill Clinton. El nuevo presidente se definía como un nuevo demócrata, es decir, un demócrata que había adoptado parte de las políticas conservadoras de los años 80. La victoria de Clinton era en ese sentido una reafirmación de giro a la derecha en política norteamericana. Clinton presidió su periodo de intensa expansión económica, que permitió solucionar el grave problema del déficit público. La administración demócrata, sin embargo, fue incapaz de ampliar el sistema de seguridad social, acercando el modelo norteamericano al sistema europeo. Asistencia médica universal. Los últimos años del mandato de Clinton se vieron marcados por el escándalo de Mónica Lewinsky, una becaria en la Casa Blanca con la que mantuvo relaciones. Las elecciones del año 2000 fueron las más apretadas y polémicas de la historia reciente de Estados Unidos. El candidato republicano George Washington Bush ganó las elecciones. Pese a su contrincante demócrata, Al Gore obtuvo más votos en el conjunto del país gracias a su controvertido escrutinio de los votos en el estado de Florida. Pocos meses después de acceder a la Casa Blanca, Bush se enfrentó en septiembre del 2001 al ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, unos atentados que costaron la vida de 3.000 ciudadanos. Después del 11 de septiembre, la administración norteamericana se centró en la lucha contra el terrorismo. Pocos meses después, tropas norteamericanas ayudadas por efectivos británicos y de algún otro país invadieron Afganistán y derrocaron al régimen talibán, que había dado cobijo a Osama Bin Laden y Al-Qaeda. En 2003, en una acción enormemente controvertida dentro y fuera de Estados Unidos, Bush ordenó la invasión a Irak. Al mismo tiempo que emprendía estas acciones militares, Bush llevó a cabo políticas de reducción de impuestos, lo que llevó al déficit público aún mayor que el de la época de Reagan. Tras una agria campaña, Bush volvió a ganar las elecciones presidenciales en 2004, gobernando un país dividido por la frustrante evolución de la guerra en Irak. Ahora vamos a hablar de Canadá. Datos generales. Su capital es Ottawa. Población de 36.155.487 habitantes. El gentilicio son los canadienses. Su extensión territorial es de 3.855 millas cuadradas. Geografía política. Forma de gobierno: la monarquía parlamentaria federal. Su mandatario es la reina Isabel II y el gobernador general es David Johnston. Su composición legislativa: el parlamento, que está compuesto por el pueblo, y un senado designado. Sus fuerzas políticas o partidos políticos son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Son las fuerzas políticas que han gobernado Canadá. Partido gobernante por naturaleza: el Partido Conservador Progresista y la Alianza Canadiense. Tienen una división territorial así: 10 provincias y 3 territorios. Geografía económica de Canadá. Su moneda es el dólar canadiense. Su PIB es $1.534.937. Sus principales productos de exportación son los motores de vehículos, autopartes, maquinaria industrial, aviones, equipos de telecomunicación, plástico, madera y petróleo. Tienen un mercado laboral amplio y necesitan de extranjeros que se vayan a vivir a Canadá, ya que su población es muy adulta y necesitan jóvenes. Tienen tratados internacionales con otros países porque tienen que fomentar la calidad de vida y ayudan a países a poder desarrollarse. En energía, tienen energía de carbón. Tienen de reservas un 7.255% de 1 millón de toneladas. Cultura de Canadá. Sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. Su religión predomina el católico, después siguen los protestantes y también se encuentran judíos, musulmanes, budistas, hindúes y ateos. Como grupos étnicos tienen 800.000 indígenas mestizos, los inuits y los esquimales. Historia de Canadá. La política exterior de Canadá estaba estrechamente ligada a los Estados Unidos, interesados en contener la expansión del comunismo. En 1949, Canadá se incorporó a la Organización de Tratados del Atlántico Norte, OTAN.
En la segunda mitad de la década de 1950 aparecieron varios problemas espinosos que amenazaban la supervivencia de Canadá. La elección del dirigente conservador John George Diefenbaker en 1957 puso fin a los 22 años de gobierno liberal. Este gobernante no pudo gobernar con eficacia y su partido fue derrotado a las elecciones de 1963 por los rehabilitados liberales liderados por Lester Bowes Pearson. Aún así, algunos nacionalistas se volvieron hacia las nuevas organizaciones separatistas, entre las que destacaba el partido Quebequés, fundado en 1968, de René Lévesque. En las elecciones de 1968, la política de personalidad del franco-canadiense Pierre Elliott Trudeau dio la mayoría de los liberales. Trudeau liberalizó la política de inmigración atrayendo a numerosos asiáticos, sudamericanos y centroamericanos e inculcó la idea de una sociedad multicultural. Gran parte de la atención personal de Trudeau se centró en preservar la unidad nacional. Su gobierno aprobó la ley del idioma oficial en 1969, por la que se establecía la igualdad del uso del francés e inglés en toda la actividad gubernamental. Chile. Datos generales de Chile. Su capital es Santiago. Su población es de 18.191.408 habitantes. El gentilicio es la chilena o chileno. Su extensión territorial es de 756.102 km². Geografía política de Chile. Su forma de gobierno es la República Democrática Presidencial. El mandatario es el presidente Michelet Bachelet. Su composición legislativa son tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sus fuerzas políticas: Unión Demócrata Independiente, Partido Demócrata Cristiano, Renovación Nacional y Partido por la Democracia. División territorial: 15 regiones, 54 provincias y 746 comunes. Ahora vamos con la geografía económica de Chile. Su moneda es el peso chileno. Su PIB es de 423.285 millones de dólares. Sus productos de exportación son el cobre refinado, mineral de cobre, uvas, filete de pescado, pino, jugo de frutas, madera, oro, minerales y preciosos. Mercado laboral. Es extenso, es el país para poder hacer inversiones y una inversión extranjera. En energía tienen el carbón, electricidad, gas y petróleo. Sus tecnologías son las industrias, maquinarias y equipos. Como cultura de Chile tenemos que el idioma es español e inglés. Su religión: hay católicos, protestantes y las minorías étnicas son el mestizaje. Historia de Chile. En el transcurso del siglo XX, la historiografía chilena experimentó profundos cambios con respecto a la tradición de los grandes historiadores liberales del siglo XIX. Estos se debieron a una confluencia de factores entre los cuales predominaron las pugnas ideológicas propias de la época y la progresiva profesionalización de los estudios históricos, merced a la creación de institutos y departamentos especializados en distintas universidades del país. Hoy día, aunque la historia centrada en los sucesos políticos siga concentrándose la atención de los medios de comunicación y el debate público, nuevos ámbitos de estudio como la historia social, económica y cultural han logrado sentarse sólidamente en el ambiente académico. Como balance general del siglo XX se pueden observar ciertas tendencias que incluyen una creciente especialización y diversidad temática, el predominio de investigaciones de archivo por sobre las grandes interpretaciones globales y los esfuerzos por establecer un catálogo unificado de todas las obras históricas producidas durante el periodo. Ahora vamos a hablar sobre Panamá. Datos generales de Panamá. Su capital es Ciudad de Panamá. Idioma oficial: español. Gentilicio: panameño o panameña. Su geografía política. Su forma de gobierno es la República Presidencialista. El presidente Juan Carlos Varela. El vicepresidente es Isabel Saint Malo. Como órgano legislativo tienen la Asamblea Nacional de Panamá. Tienen como geografía económica, su moneda es el balboa. Su PIB es de 82.179 millones de dólares. Cultura de Panamá.
Su población total es de 4.005.033 habitantes. En grupos étnicos, Panamá es uno de los países étnicamente más diversos del mundo. Su población está compuesta por mestizos, mulatos, negros, blancos, indígenas y de diversos orígenes nacionales, como chinos, hindúes, judíos, españoles, estadounidenses, colombianos, italianos, argentinos, griegos, franceses, árabes, centroamericanos y etc. Además, habitan 7 grupos indígenas. En lo relativo a la distribución étnica, 145, el 70% de los panameños son mestizos, el 14% son mulatos negros, el 10% son blancos y el 6% son los indígenas, y el 1% asiáticos, estos últimos en su mayoría de ascendencia china. Su religión, hay católicos, protestantes y otros, y también se encuentran ateos y agnósticos. En división territorial tienen 10 provincias, 79 distritos o municipios, 5 comarcas indígenas de nivel provincial y 666 corregimientos, de los cuales 2 son comarcales. Historia de Panamá. El caso Noriega. En 1984, Nicolás Ardito Barletta Vallarino llegó a la presidencia, pero en realidad el general Manuel Antonio Noriega tenía control del país, al mismo tiempo que ayudaba a Estados Unidos a mantener el control político y económico de la región centroamericana. Noriega recibió dinero de actividades ilícitas y su gobierno solía recurrir a la tortura a controlar a la población. En 1987 apareció evidencia de la corrupción de Noriega y hubo protestas en contra del gobierno. El 10 de julio, estas protestas fueron reprimidas y muchas personas fueron heridas y torturadas. Ese día es conocido como el Viernes Negro. Ese mismo día el presidente norteamericano Reagan puso sanciones y en 1988 las Cortes de Estados Unidos acusaron a Noriega de tráfico de drogas. En 1989 los Estados Unidos invadieron a Panamá, Operación Causa Justa, para proteger los intereses de la región. Noriega fue depuesto, eventualmente siendo encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas. El caso Noriega es considerado uno de los peores escándalos de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Desde la invasión, Panamá ha disfrutado de una serie de presidencias democráticas y en 1989 Guillermo Endara llegó a la presidencia de Panamá, seguido por Ernesto Pérez Valladares en 1994. Se eligió a Mireya Moscoso en 1999, quien promovió reformas sociales en el país y también fue presidente durante el traspaso del canal a control panameño. En 2004, Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, ganó la presidencia e hizo reformas para crear un gobierno más transparente. El presidente actual del país es Ricardo Martinelli, quien ganó las elecciones en el 2009. Ahora vamos a hablar de Uruguay. Su capital es Montevideo. Su idioma oficial es el español. Su gentilicio es el uruguayo o uruguaya. Su población total es de 3.456.546 habitantes. Geografía política. Su forma de gobierno es la República Presidencialista. Su presidente es Tabaré Vázquez. Su órgano legislativo es la Asamblea General de Uruguay. Sus partidos políticos son el Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido Unidad Popular y Partido de los Trabajadores. En división territorial tienen 19 departamentos. Geografía económica de Uruguay. Su moneda es el peso. Su PIB es de 52.111 millones de dólares. Sus productos de exportación son la carne, soja, celulosa, arroz, trigo, madera y productos de granja. Como energía, tienen energía eólica y creció un 30% en este año. Cultura de Uruguay. Su población es de 3.456.546 habitantes. Historia de Uruguay. Se divide en 4 etapas: la consolidación de la democracia política, la reforma social y la prosperidad económica, la crisis económica y política y la restauración democrática, el estancamiento económico, la autonomización de los partidos políticos tradicionales y el crecimiento de la izquierda y la dictadura militar.
Y por último, la restauración democrática y la entrada de Uruguay al Mercosur. La primera etapa es fundacional y parece clave para explicar algunas de las características y la mentalidad dominante en el país, que está muy avanzada en el siglo. La crisis económica mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos repercutió en Uruguay a partir de 1930. El descenso del precio de las materias primas y alimentos que Uruguay exportaba y las restricciones del comercio internacional generaron aumento de la desocupación y caída del ingreso. Este golpe de gobierno resultante de Terra hasta 1938, aunque represó el movimiento obrero y los partidos de izquierda y progresistas, desconocedor en muchos planos de los derechos individuales, demostró también originalidad en la historia uruguaya. El golpe había sido protagonizado por el presidente civil y dado por la aprobación del ejército, pero sin intervención directa. Había contado con el apoyo de arte de los partidos políticos tradicionales y además procurado la legitimación inmediata de las urnas convocado a las elecciones ya en 1933. La tercera etapa de la historia de Uruguay estuvo caracterizada por la crisis y el estancamiento económico y en sus años finales por la caída de las instituciones democráticas y la instalación de una dictadura militar aparentemente insólita, observadas las características de la historia de la larga duración de Uruguay. En 1995 la población del país alcanza los 3 millones de habitantes, acentuándose el rasgo ya advertible en los comienzos del siglo XX, el escaso crecimiento natural de su población debido sobre todo al alto grado de control de la natalidad que practican sus habitantes. La tasa de analfabetismo representa apenas el 4.25% de la población del país. La calidad de vida de la mayoría de los habitantes es una de las más altas de América Latina, aventajada solo en ciertos rubros por Costa Rica, Cuba y Argentina, siendo la esperanza de vida al nacer de 71 años y fracción. La mayoría de sus habitantes es considerada católica por las estimaciones de la Iglesia, pero el número de los sacerdotes no sobrepasa los 700. La tasa de divorcios es alta, similar a las de naciones europeas. Número 7. Paraguay. Su capital es Asunción. Su idioma oficial es el español y el guaraní. Su gentilicio es el paraguayo o paraguaya. Geografía política. Su presidente es Horacio Cartes. Su forma de gobierno es la república presidencialista. Como órgano legislativo tiene el Congreso de Paraguay. División territorial. Paraguay es un estado unitario que propende a la descentralización en la forma que establece la Constitución y las leyes. Para los efectos de la estructuración política y administrativa del estado, el territorio nacional se divide en departamentos y distritos. 17 departamentos de Paraguay constituyen la primera división política administrativa del país. La región oriental concentra 14 de ellos y la región occidental 3. A ellos se le suma la capital Asunción, que es un distrito, pero que para efectos censales es considerada como un departamento. Además, el país cuenta con 254 municipios, 82 que equivalen a municipios, incluyendo Asunción. Partidos políticos. Coalición Política de Paraguay, Partido Colorado, Colorados de Paraguay, Comunistas de Paraguay, Liberales de Paraguay, Partido Revolucionario Federalista, Partidos Políticos Desaparecidos de Paraguay, Partidos Políticos Paraguayos de Izquierda. Geografía económica de Paraguay. Su PIB es de 68.005 millones de dólares. Su moneda es el guaraní. En energía, Paraguay no cuenta con grandes yacimientos de petróleo ni de gas natural, pese a numerosos intentos de extracción. Las reservas halladas serían insuficientes para la explotación comercial. Al no contar con reservas, Paraguay depende totalmente de las importaciones para satisfacer la demanda interna. El Estado subsidia la importación y venta de gasolina, mientras que la nafta, el alcohol y otros carburantes cuentan con libre importación. Cultura de Paraguay. Su gentilicio es el paraguayo, como habíamos mencionado antes. También tienen minorías étnicas. La población paraguaya es el resultado de una mezcla heterogénea
mestizos, criollos, inmigrantes, portugueses, alemanes, italianos, menonitas, indígenas de ascendencia guaraní e indígenas pampeanos. Historia de Paraguay. En 1999, la situación política se complicó aún más tras el asesinato del vicepresidente y rival oviedista de muchos años, Luis María Angaña. La oposición inculpó del hecho de General Oviedo. La plaza del Congreso se llenó de manifestantes en contra del gobierno, lo que llevó a la Cámara de Diputados a juzgar a Cuba al día siguiente. Además, el asesinato a tiros de 8 manifestantes por desconocidos durante el marzo paraguayo hizo claro que el Senado votaría por destruir a Cuba. El presidente renunció el 28 de marzo y partió del exilio a Brasil. El mismo día, Oviedo se escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político y luego siguió al Brasil. En estos últimos comicios resultó ganador el empresario Horacio Cartes por el Partido Colorado, con más de 1 millón de votos logrados en la contienda. Luego de las elecciones del 2013 fueron levantadas las sanciones impuestas a Paraguay por parte de Mercosur y de la UNASUR. Ahora vamos a hablar sobre Granada. Su capital es Saint George. Su idioma oficial es el inglés. Su gentilicio es el granadino o granadina. Como forma de gobierno tenemos la monarquía parlamentaria. El jefe del Estado es Reina Isabel II y gobernador general es Cecil Legrenade. Su órgano legislativo es el Parlamento de Granada. División territorial. Granada organiza su territorio en 6 parroquias y una dependencia formada por últimas islas de Carricoa y Pequeña Martinicia, situadas en el grupo de Granadinas. Las 6 parroquias son las siguientes: St. Patrick, St. Andrew, St. David, St. George, St. John y St. Mark. Carrizao y Pequeña Martinicia son las 2 islas de grupos de las Granadinas que pertenecen a Granada y que tienen dentro del país caribeño un estatuto de dependencia, constituyendo así su 7ª división administrativa. Sus partidos políticos son el movimiento New Jewel, National Democratic Congress, New National Party. Geografía económica. Sus productos de exportación son nuez moscada, pescado fresco no filete, granos de cacao, cobre refinado, trigo y harinas. Su moneda es el dólar Caribe Este y su PIB es de 1.457 millones. Cultura de Granada. Su idioma oficial es el inglés, su gentilicio es el granadino. Historia de Granada. Durante el siglo XX, Granada ha continuado creciendo por el sur hacia La Vega, sobrepasando incluso la frontera teórica del Camino de la Ronda. La especulación y una planificación de la ciudad sin sentido han sido los culpables del levantamiento de enormes bloques de edificios situados en 2 avenidas paralelas de gran longitud, la arriba mencionada del Camino de Ronda y la calle Pedro Antonio de Alarcón. Aunque lejos del diseño urbanístico que impera en Granada, los edificios se vieron ocupados pronto de nuevos habitantes jóvenes. Así, en un proceso vertiginoso, nacieron los pisos de los estudiantes. Hoy Granada, aparte de ser una ciudad de gran atracción turística, es también una ciudad moderna que atrae convenciones y celebraciones de carácter internacional, como el Festival Internacional de Música, Danza, que se celebra cada año en Granada a finales de junio. Ahora vamos a hablar sobre Guatemala. Su capital es Ciudad de Guatemala. Su idioma oficial es el español. Su gentilicio es el guatemalteco. Geografía política. El presidente es Jimmy Morales. Su forma de gobierno es la República Presidencialista. Su órgano legislativo es el Congreso de la República de Guatemala. División territorial. Guatemala está organizada en 8 regiones, 22 departamentos y 337 municipios. Como partidos políticos están el Partido de Avanzada Nacional,
Movimiento Reformador, Gran Alianza Nacional, Unidad Nacional de la Esperanza, Partido Unionista, Unión del Cambio Nacional, Encuentro por Guatemala y Visión de Valores. Ahora vamos con la geografía económica. Vamos a empezar hablando de la energía. La energía son fuentes de energía que se utilizan en Guatemala. Es un país que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales de tipo renovable, los cuales tienen una gran potencial energética. La fuente energética de mayor demanda en el país es la leña. En Guatemala se utiliza la energía de biomasa en diversas formas, tales como la leña, cogeneración con bagazo de caña y biodigestión y otras. Su moneda es el quetzal. Su PIB es de 68.389 millones de dólares. Cultura de Guatemala. Vamos a empezar hablando de la religión. Guatemala no tiene religión oficial, ya que la Constitución Política de 1985 declara que el país es un estado laico. Este cambio en la religión oficial del país se produjo inicialmente en 1829, tras la recuperación del poder para los conservadores en 1838. Se mantuvo la religión católica como la predominante en el país e incluso estableció un concordato con la Santa Sede. En Guatemala hay minorías étnicas. Actualmente hay más de 23 etnias registradas oficialmente que habitan en el territorio nacional. Algunas son cachiqueles, pocomiches, pocomames, chortis, chincas, mames, chu, acatecos, aguacatecos, ixiles, achíes, garífunas y otros más. Sus productos de exportación son el café, azúcar, banana, fruta, vegetales, carne, petróleo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de Guatemala. En septiembre del 2014, el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisión desde hace 15 años en la cárcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, fue capturado cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, descubrió que controlaba dicha prisión, que tenía prácticamente el control del sistema penitenciario de Guatemala. Las investigaciones demostraron que Lima Oliva entraba y salía a su antojo de vehículos blindados y con escolta. Cuando fue capturado y llevado a la torre de tribunales para declarar, junto con el director de presidios, Edgar Josué Camargo, y otros capturados, dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto Pérez Molina. La CICIG informó que Lima Oliva habría creado un imperio de varios millones de dólares por dedicarse al control de la prisión y cobrar hasta $12,000 por la venta de traslados de prisión. No era la primera vez que lo capturaban por estar involucrado en actos ilícitos. En febrero del 2013 fue capturado fuera de la cárcel cuando iba a un vehículo blindado y con escolta. En abril del 2015, el gobierno guatemalteco se discutía solicitar a la Organización de las Naciones Unidas una prórroga de 2 años más al mandato de la CICIG. El 16 de abril, un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala fue descubierto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El 21 de agosto del 2015, la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y una solicitud del antejuicio contra el presidente Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera. El 2 de septiembre del 2015 renunció a la presidencia de la República después de ser desaforado por el Congreso un día antes, y el 3 de septiembre se presentó a la Torre de los Tribunales para enfrentar su primera audiencia por el caso de la línea. Ahora vamos a hablar sobre nuestro 10º país, que es Venezuela. La capital de Venezuela es Caracas. Su idioma oficial es el español y lenguas venezolanas. Su gentilicio es el venezolano. Su forma de gobierno es la República Federal Presidencialista. Su presidente es Nicolás Maduro. Su órgano legislativo es la Asamblea Nacional de Venezuela. Como partidos políticos está el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del gobierno,
Un nuevo tiempo, primero justicia, voluntad popular por iniciativa de Leopoldo López en el 2009. Acción Democrática, el Comité de Organización Político Electoral Independiente, el Movimiento del Socialismo y el Partido Comunista de Venezuela. Su división territorial. Territorio venezolano se subdivide en 23 estados, un distrito capital que comprende la ciudad de Caracas y las dependencias federales conformadas por más de 311 islas, islotes y cayos en su mayoría deshabilitados. Geografía económica. El PIB es de 427.326 millones de dólares. Su moneda es el bolívar. En energía se encuentra la energía hidráulica, energía potencial, energía geométrica, energía solar, energía eólica y energía nuclear. Sus productos de exportación son el petróleo crudo y refinado y el oro. Como cultura, en Venezuela, la población es de 31.519 habitantes. Su religión es la Constitución Nacional, establece la libertad de culto. Los cristianos conforman más del 80% de la población. Entre estos, aproximadamente un 71% se identifican como católicos. Alrededor de un 17% pertenecen a las iglesias evangélicas, la iglesia anglicana y a otros grupos protestantes como los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Existen también comunidades pequeñas de cristianos ortodoxos. Historia de Venezuela. Después de años de declive económico, Venezuela está viviendo la peor crisis de su historia reciente. Prácticamente a diario se respira gas lacrimógeno en las calles de Caracas. Los gobiernos vecinos emiten condenas cada vez más severas y el presidente Nicolás Maduro recién hizo un llamado para reescribir la Constitución. ¿Cómo es que llegó hasta este punto un país que en algún momento fue visto como un modelo para los movimientos a izquierda? ¿Qué es lo que sigue? Los venezolanos han salido a las calles casi a diario durante un mes para protestar en contra del gobierno de Maduro y exigir elecciones inmediatas. La reciente ola de protestas surgió a raíz de un fallo de la Corte Suprema para dejar sus funciones al Congreso, donde la oposición es mayoría. No tardó en revestirse esa decisión, pero la gente siguió saliendo a las calles para expresar su indignación por la delincuencia, el desabasto generalizado y el frágil estado de la economía. Durante muchos años las cúpulas controlaron la política venezolana y los pobres tenían muy poca voz. El difunto presidente Hugo Chávez ganó la elección en 1998 con la promesa de alterar el viejo orden y canalizar las enormes riquezas petroleras del país hacia la gente de menores recursos. Las tasas de pobreza cayeron de manera considerable durante su gobierno y muchas personas continúan viéndolo como una especie de Robin Hood que les proporcionó vivienda, una mejor educación y una voz del gobierno. Y bueno, eso fue un poco de información sobre 10 países de América. Espero hayan aprendido. Muchas gracias.